Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Chal y Pal Real. Los saluda su amiga Alejandra con mucho cariño. Ya saben, bienvenidos a este espacio donde pues siempre venimos a platicar, a echar el chal, a sentir, a recordar, ya saben, hablar desde el corazón. Y pues esta tarde estoy muy contenta, me tocó estar hoy solita, ¿verdad? Pero sé que estoy con todos ustedes acompañándome en este episodio de hoy. Y pues hoy es un episodio especial. Ya saben, este domingo, perdón, es el Día del Padre. Y pues aunque para muchos es una celebración alegre, para otros, como como para mí, pues es un día que se siente distinto, ¿verdad? Eh, Hoy quiero dedicar un poquito de este espacio, pues, para hablar de mi papá, para hablar un poquito y dedicar un poquito este episodio especial, ¿verdad? Para ese hombre que con sus aciertos, con sus fallas, pues dejó huellas tanto en mí como en mis hermanos y en mucha gente, ¿verdad? Fue un hombre que nos enseñó tantas cosas sin necesidad de sentarse a tener que explicarlas, simplemente viviendo. Fue como nos dejó muchas, muchas enseñanzas. Y buscando un poquito dónde fue el origen del Día del Padre, encontré por ahí en la página de CNN en español, comentaba por ahí que eh, esta fecha se le atribuye a Sonora Smart Dog. Dodd, espero que haya pronunciado bien su apellido, ¿verdad? Ella quería honrar a su padre. Era un veterano de guerra que la crió a ella y a sus 5 hermanos después de que, pues, su mamá muriera en el parto. Entonces, ella tuvo la idea de, pues, dedicarle un día especial al padre y celebrarlo. Fue, un 19 de junio, es el cumpleaños de un día el cumpleaños de mi mamá, el 19 de junio de 1910 fue, eh el primer día en que se celebró el Día del Padre y, pues, era también el mes del cumpleaños del papá de Sonora Smart Dog. So, de ahí es de donde, pues, viene esa primera, eh, celebración, ¿verdad? Y poco a poco se fue estableciendo, eh, esa fiesta nacional por allá de 1972 que fue cuando, pues, el presidente Richard Nixon fue el que firmó esa ley que designaba el tercer domingo del mes de junio para celebrar el Día del Padre. ¿Cómo ven? Esa celebración especial en la que, pues, recordamos a a nuestro padre, los que tienen la dicha de todavía tenerlo, eh, pues, junto a ellos y, pues, nosotros que ya no lo tenemos con nosotros, pues, lo celebramos de una manera distinta, ¿verdad? Eh, Mi papá partió hace ya casi 24 años. Tenía aproximadamente 2 meses de nacido mi primer hijo, mi primogénito. Entonces, fue, la verdad, un, eh, una pérdida muy, muy difícil. Eh, Dicen que un padre marca nuestras vidas de 2 maneras, eh, por lo que te dio y por lo que faltó. Y siento que cuando un papá se va, pues, uno aprende que el amor no desaparece, simplemente va cambiando de forma, ¿verdad? Y, pues, aunque él ya no esté aquí con nosotros,
aunque ya no esté conmigo, la verdad, él siempre está presente, ¿verdad? Siempre, con, no sé, frases que de repente uno recuerda, eh, a veces en decisiones que tomamos sin darnos cuenta, son, son cosas que mi padre, pues, dejó en mí, dejó en nosotros, eh, en nuestras vidas, de algún no sé, de alguna manera, queda esa huella, muy profunda. Y perder a mi papá cuando mi bebé tenía, pues, 2 meses, fue una mezcla de emociones tremenda, y todavía, me cuesta explicar un poco. De alguna manera, por un lado, tenía a mi hijo en brazos, ¿verdad? De alguna manera, oliendo la vida y, no sé, iniciando, pues sí, una nueva vida, una nueva historia. Y por el otro, pues con el corazón partido porque ya no estaba mi papá, ¿verdad? Es de alguna manera, perdón, esa sensación extraña de eh, dar vida y perder una vida casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y y ahí sí entendí algo, y fue algo que me cambió, que siento que fue como un parteaguas, porque, pues, la maternidad, de alguna manera, es un puente hacia nuestros padres, ¿verdad? No cuando te conviertes en mamá por primera vez, empiezas a ver a tus papás desde otro lugar, ¿verdad? Mi papá, su nombre era Alejandro García Cantú. Mi papá fue maestro de educación superior, educación secundaria, maestro de ciencias sociales y geografía, y pues un amante de la lectura. Eh, Era una persona increíble. Mi papá era una de esas personas que tal vez no decía muchas palabras, pero, ay, con sus acciones decía tanto. Eh, Era una persona con un corazón abierto. em, Decía mi mamá, mi papá se quitaba el taco de la boca para ayudar a alguien siempre. Em, Digo, tengo tantísimos recuerdos. Obviamente, mi padre, de alguna manera, obviamente, pues mi mamá también, ¿verdad? Pero mi padre me dejó tantas enseñanzas. A él le debo, pues, lo que ahora soy, la mujer que soy. Eh, Era una persona tan carismática, tan llena de vida. Siento que fue un maestro que enseñó desde el corazón, y aunque no no alcancé yo a ser su alumna de alguna manera, y experimentar directamente lo que era verlo en un salón de clases, pues, obviamente era mi mentor en casa, ¿verdad? Eh, era una docencia mucho más especial porque, pues, era era en mi casa, era con 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 otro corazón diferente. Pero sé que mi papá tocó la vida de muchas personas, eh, tanto sus alumnos, tantos alumnos que pasaron por su salón de clases, y se me quiebra un poquito la voz porque, pues, aunque han pasado casi ya 24 años, eh, siento que, ay, lo extraño como si fuera el primer día. Mi papá nos enseñó a mis hermanos y a mí a, pues, no tenerle miedo a la vida, a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Eh,
hay tantas cosas que nos regresan a él, pues, su forma de platicar, su risa, su trabajo, su ese ese amor a la docencia, eh, ese amor al enseñar, a dar todo de sí. Mi papá, comenzó a perder su vista, pues, cuando tenía yo, más o menos como unos 13, 14 años. Mi papá empezó a perder la vista pues, por la diabetes. Entonces, fue poco a poco, eh, su su pérdida de vista que obviamente, pues, fue cambiando su vida. Mas, sin embargo, mi papá nunca dejó de tener ese mismo, ¿cómo te diré? Ay, pues, ese mismo amor a su trabajo. O sea, él, eh, seguía con ese mismo empeño y no se detenía en nada. Obviamente, cuando vas perdiendo un sentido, los otros sentidos se te van desarrollando y, mi papá siguió siendo una persona que, seguía haciendo actividades muy cotidianas, desde, pues, ayudar a cocinar a mi mamá, eh, ah, siguió bailando, ¿verdad? No perdió el gusto por el baile. A mí me encantaba tanto bailar con mi padre. Em, desde, eh, te digo, seguir trabajando, obviamente, cuando ya pierde él por completo su vista, ya fue cuando yo tenía más o menos 15 años, ya él ya no veía nada, ya no tenía un grupo al frente. Sin embargo, él no dejaba de tener esas ganas de trabajar. Mi papá era un maestro de secundaria en la escuela agropecuaria en Sabinas Hidalgo. Y, eh, obviamente, cuando pierde su vista, pues, ya pasa de ser un maestro al frente a una coordinación, eh, y como saben, en la escuela agropecuaria, pues, obviamente, se producían, eh, verduras, se producía, pues, leche, y con eso producían quesos, eh, eh también, eh, pollos, se hacían com estaban integrados a la escuela. Entonces, como parte de eso, pues, obviamente, se producían muchas cosas que, se iban y se vendían en la ciudad. Y mi papá, digo, era el primerito que andaba ahí este, con don Daniel, el chofer de la escuela, pues, vendiendo por todo Sabinas, todo lo que se producía, eh, en la agropecuaria, ¿verdad? Tanto quesos, pollos, hortalizas, o sea, tantas cosas. Y, pues, él era el que andaba con él anunciando por toda la ciudad, pues, llegó a conocer muchísima gente. Pero una cosa muy particular que él tenía era que él podía identificar, los billetes y las monedas con simplemente, tocarlos. Fue algo que fue él desarrollando, y no lo hacías tonto. Era bien, curioso porque a veces me pedía: "¿Me organizas los billetes?", ya sabes, el de mayor denominación hasta el más pequeño. Le quitaba yo un billete nomás así de que, ay, a ver si se da cuenta que le falta un billete. Y sí, o sea, se ponía él a checarlos y a verlos y me decía: "Hey, aquí me falta uno y es de tanto". "No, no, papi, yo están todos", y no, "¿cómo no?", decía, si yo traía 2 de tanto y 3 de tanto y uno de tanto, y no se le pasaba nada. Igual en las monedas, él aprendió a identificar por el borde de la moneda, el tipo de no eh, denominación de la moneda. Entonces, eh, fue como él fue, pues, desarrollando, y no lo hacías tonto, te digo. De alguna manera, eh, como te digo, pierden un sentido y van desarrollando otro. Es impresionante porque hasta el sentido de los oídos, eh, es impresionante porque
se le agudizaba muchísimo más, ¿verdad? Entonces, este, pues, sentí que hoy, eh, era un día, eh, muy especial, ¿verdad? Una gran oportunidad de de hablar, pues, de nuestros padres, esas personas que están ahí enseñándonos tanto, de alguna manera, obviamente, nuestros padres no nacen con un manual para saber, eh, cómo educarnos. Sin embargo, em, hacen tanto por sus hijos, tanto, las madres como el padre, digo, son el pilar de un hogar, ¿verdad? Eh, el padre, aunque no siempre perfecto, siempre deja algo sembrado, ¿verdad? A veces es fuerza, a veces es carácter, a veces es paciencia o la falta de paciencia, pero siempre, siempre se deja algo, ¿verdad? Un papá es ese primer ejemplo de cómo se camina en el mundo, que aunque uno no crece, aunque la vida cambia, hay gestos, manías, cosas que se quedan, ¿verdad? En nosotros. Este, es, eh, es tan importante reconocer a nuestros padres, ¿verdad? Lo que nos dejan, lo que nos enseñan, tanto con sus palabras como sus vivencias, sus acciones, ¿verdad? Eh, con siempre con esa presencia, con esa constancia, siempre de alguna manera demostrándonos, amor. Eh, Siempre están ahí para escucharnos, ¿verdad? Eh, y como les digo, nuestros padres no nacen con un manual, entonces van aprendiendo, van equivocándose, vuelven a empezar, pero siempre, siempre tratan, eh, de hacer lo mejor, de ser siempre, eh, ese gran ejemplo para sus hijos, ¿verdad? Para su familia, ese pilar de ese, este, de ese hogar. Y este día, como les digo, pues, a las personas que ya no lo tenemos, cerca, pues, se vive diferente. Eh, Tal vez no lo celebramos con él, con su presencia, pero lo celebramos recordando a él, todas esas cosas que nos dejó, todos esos recuerdos, eh, todas esas enseñanzas, eh, los refranes. Yo recuerdo, un refrán de mi padre que que me decía, eh, y lo dijo en general, pero decía: "Padre padres son los que crían, no los que engendran". Eh, Porque ser padres es estar presentes, ser constantes, siempre dando amor. Y es algo que siempre se me grabó, porque les digo, mi papá era una, persona maravillosa. Hay tantas cosas que les podría decir, eh, de mi padre, lo que le encantaba, eh, lo bueno que era para cocinar, cómo me encantaba cuando hacía, en la chimenea atrás, sacaba su disco, pues, y nos hacía, eh, pescado así dorado. Oye, sí, era, este no sé, su manera de hacer que, se juntara la familia, hasta los vecinos o las personas cercanas, porque, pues, ya sabían que el profe estaba,
había ido a pescar porque a papá le gustaba mucho la pesca, entonces ya había ido a pescar y se traía sus pescados y vámonos rápido al disco, ¿verdad? A hacerlos y atasca un costal de papas, ¿verdad? Para que haya muchas papas, para que alcancen todos. Este, y hacía, pues, los totopos, ¿verdad? Las tortillas y vámonos todo, pero era ese fin, de, pues, reunir a todos, reunir a la familia, pasar tiempo con nosotros y, pues, también, ¿por qué no invitar a los vecinos? Eh, Les digo, era una persona con un corazón muy grande. Mi papá era el mayor de 10 hermanos, eran él, otro hombre y 8 mujeres. Entonces era, de alguna manera, pues, este, el pilar de todos sus hermanos. Eh, Como les digo, una persona que te abría el corazón inmensamente. O sea, a todo mundo. Mi papá siempre quería ayudar a todo el mundo, siempre fue una persona muy servicial. Siempre quiso, de alguna manera, eh, ser líder de todo lo que él pudiera contribuir para hacer las cosas mejor, mi papá iba a estar ahí. Entonces, pues, de alguna manera me heredó un poquito de eso, porque me encanta andar en la punta del agua, como dice mi mamá. Bueno, decía mi mamá, que en paz descanse. Em, y y perdónenme si en momentos hablo como si ellos están presentes, pero es que simplemente, em, yo lo siento presente. Se me vuelve a cortar la voz porque, em, yo lo de alguna manera cultivo su recuerdo a diario, en tantas cosas, en las cosas que hago, en las cosas que digo, a veces en decisiones que tengo que tomar y, pues, me dirás loca o no, pero a veces sí volteo y digo: "Papá, ¿cómo le haré aquí?", o "Mamá, ¿cómo le haré aquí?". Entonces le digo: "Coquita, recuérdame cómo hacía esta receta, porque si a ti sí te salía rica y no me sale", o sea, cosas así. Entonces, pues, a veces se me sale y platico de ellos como si estuviera presentes, ¿verdad? Como si ellos todavía estuvieran aquí, presentes. Em, y a veces, em, siento que a veces no le damos al Día del Padre el reconocimiento que se le debería de dar, porque aunque ahorita estoy enfocando, ¿verdad? Quise de alguna manera casi dedicarle, toda esta charla a mi papá, hablándote de mi papá, que te puedo hablar por horas, pero también, eh, se lo quiero dedicar, pues, a mi suegro, que en paz descanse, que formó un gran hombre, que ahora es mi esposo, ahora, que a la vez él es padre, que, eh, que él, pues, es el pilar, eh, de mis hijos. Que la verdad, eh, es un gran hombre, porque vino a él, am, a ser el pilar de mis primeros 2 hijos. Y hago un pequeño paréntesis, pues, para comentarte que, eh, mi primer esposo, el padre de mis 2 hijos mayores, falleció, hace aproximadamente 15 años. Pues, mis hijos estaban chiquitos. Al tiempo, cuando ya conocí a mi esposo y que sé y todo, obviamente él vino a, eh, pues, a ser esa figura paterna que, mis hijos no tenían. Y despuesito, pues, nació nuestra hija Makayla y ahí fue como él fue realmente experimentando y aprendiendo lo que realmente era, ser padre. Y no porque no lo haya experimentado con mis hijos.
pero sí es diferente, pues, obviamente mis hijos estaban grandecitos, es muy diferente. Mas, sin embargo, eh, el amor, el empeño, esa lucha que él ha tenido, pues, se la ha dado a los 3 por igual, ¿verdad? Así como los 3 son mis hijos, así, este, eh, así para él también son sus hijos. Y y en este Día del Padre, pues, celebramos también a a a mi primer esposo, ¿verdad? Mi difunto esposo, porque también de alguna manera él también fue un pilar en la vida de mis hijos en un tiempo, ¿verdad? Fue una persona muy importante y como les digo, eh, a veces, olvidamos realmente celebrar y de alguna manera, em, engrandecer todas esas cosas que nuestros padres, que el papá hace, por los hijos, ese rol que tiene, en la familia. Eh, es muy importante y no quisiera que, pues, dejáramos de celebrarlos, perdón, a todos esos papás cansados, todos esos papás que trabajan lejos, que están aprendiendo a ser mejor papás de los que ellos tuvieron, ¿verdad? Este pequeño espacio, este pequeño momento, eh, lo quiero dedicar a ellos también. Quiero decirles gracias a todos esos padres que nos escuchan hoy, hasta los que tenemos en el cielo, en el corazón. Gracias, gracias por intentarlo, gracias por estar, gracias por aprender, gracias por equivocarse y volver a empezar, eh, por ser ese pilar que a veces no se les reconoce, pero sí se siente, ¿verdad? Eh, Hoy quise aprovechar este espacio y quiero que este Día del Padre sea un recordatorio para honrar, agradecer y también para perdonar, porque al final todos somos hijos intentando entender a nuestros padres y padres intentándolo, intentando hacerlo mejor. Eh, Quiero cerrar dándole las gracias a todos. Gracias por estar aquí, por escucharme. Gracias, papá, por dejarme esta historia, por dejar tu historia en la mía. Y gracias a ustedes por permitirme compartirles un poquito de lo que es mi padre, lo que fue para mí. Y sé que hay muchas personas que lo conocen. Tal vez te toca escuchar este episodio y me escribes por ahí un comentario si conociste a mi papá, eh, si tal vez fue tu maestro, simplemente lo conociste porque fue tu vecino, porque pues es tu familiar. Me encantaría saber qué recuerdo tienes tú, de mi papá, pero también saber, me gustaría leerte cómo celebras el Día del Padre, cómo celebras tú a tu padre que está presente y a ustedes que como yo lo celebran desde el corazón, ¿cómo lo celebran? ¿Qué es la comida favorita o qué es lo que hacen? Me encantaría, eh, escucharlo, me encantaría, leerlos, ¿verdad? Y les doy las gracias por haber estado este ratito conmigo. Ya saben, sigan compartiendo, sigan dándole like, eh, eh, en si Dios quiere, la otra semana, ya voy a estar con, eh, Indira, ya a las 2.
que me encanta compartir con ella. Ella tiene tanto, tanto que compartir y hay muchísimas más cosas, muchísimo más conocimiento que el que yo les puedo compartir. Y por eso me encanta que ella colabora conmigo, porque tiene tanto que compartir, tenemos tanto que platicar y me encanta que me pueda acompañar en este chat. Desde que, pues, les doy las gracias, sigan compartiendo, suscríbanse y, pues, los espero en otro episodio más de Chal y Pal Real. Que tengan una excelente, pues, resto de semana y, pues, feliz Día del Padre. Hasta luego.